A ver, ¿quién no ha sentido alguna vez ansiedad, tristeza, una confusión enorme y ha buscado casi por instinto ponerle un nombre a eso que le pasaba? Bueno, pues ese impulso, esa necesidad de poner un poco de orden en el caos, que a veces es el sufrimiento humano, es justo el corazón de la psicopatología. Y hoy vamos a meternos de lleno en cómo se clasifica y se diagnostica todo este malestar y por qué este proceso es tan importante y a la vez tan polémico. Para empezar, fijaos en esta cita porque es que da justo en el clavo. Es, en esencia, el gran rompecabezas al que se enfrenta la psicopatología. Nos dice que, vale, todos compartimos una base como seres humanos, a la vez nos parecemos a ciertos grupos de personas, pero al final del día, cada uno de nosotros es absolutamente único. Y es justo en esa tensión, en ese tira y afloja entre lo que es universal, lo que es de un grupo y lo que es individual, donde se libra toda la batalla de la clasificación diagnóstica. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué este empeño en poner etiquetas, en crear cajitas para algo que es tan íntimo, tan personal como el dolor de cada uno? ¿Es una necesidad de la ciencia para poder avanzar? ¿Una herramienta útil para los profesionales? ¿O es una simplificación que puede llegar a ser peligrosa? Pues vamos a desgranar poco a poco qué hay detrás de todo esto. Vale, esta es la ruta que vamos a seguir. Muy sencillo. Primero vamos a entender por qué es tan importante clasificar. Luego nos meteremos en el gran debate, si es mejor pensar en categorías cerradas o en espectros. Después haremos un viajecito rápido por la historia de los grandes manuales, el DSM y la CIE. Y para rematar, nos pondremos un poco críticos para valorar todo el sistema. Venga, pues vamos con el primer punto. Ojo, que esto de clasificar no es una manía ni un capricho de científicos, es una necesidad básica, casi de supervivencia, para intentar poner algo de orden y de sentido en la increíble complejidad de la experiencia humana. Si no, sería un caos absoluto. Y aquí es donde la cosa se complica, pero de verdad. Este es el nudo gordiano de la psicopatología. A ver, para que una disciplina sea considerada una ciencia, necesita un sistema, un orden. El problema es que, a diferencia de un hueso roto que ves clarísimo en una radiografía, o del azúcar en sangre que mides con un análisis, los trastornos mentales no tienen a día de hoy una prueba biológica que te diga positivo o negativo. Y esto, claro, lo cambia todo. Entonces, si el sistema no es perfecto, ¿para qué nos molestamos en usarlo? Bueno, pues porque un buen sistema de clasificación cumple, o al menos intenta cumplir, 5 funciones que son vitales. Primero, sirve para organizar la avalancha de información que llega a la clínica. Segundo, y muy importante, crea un lenguaje común para que los profesionales se entiendan entre ellos. También ayuda a predecir más o menos cómo puede evolucionar un problema. Da pistas sobre las causas y, por supuesto, es la base para poder investigar y crear teorías. Pasemos ahora a otro de los grandes debates. Ya hemos decidido que hay que clasificar. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿La salud mental funciona como un interruptor de luz que está o encendido o apagado? ¿O se parece más a un regulador de intensidad? De esos que te permiten 1000 puntos intermedios entre la oscuridad total y la luz más brillante. Aquí se ve la diferencia súper clara. Por un lado, el modelo categorial, que es el que ha dominado siempre con el DSM. Es de blanco o negro, o cumples los criterios y tienes el trastorno, o no los cumples y no lo tienes. La ventaja es que es muy práctico para comunicarse. Por otro lado, está el modelo dimensional, que entiende que la normalidad y lo patológico no son dos cosas distintas, sino los dos extremos de un mismo continuo. La ventaja es mucho más preciso, refleja mejor la realidad. El inconveniente es bastante más complicado de usar en el día a día. Y para que esto se entienda bien, nada mejor que un ejemplo. Lo que vemos aquí es un perfil típico del test de Million. Fijaos bien, no hay un simple sí o no. Lo que hay son barras de diferentes alturas, puntuaciones. Te dice cuánto de un rasgo tienes. Por ejemplo, una persona puede tener un puntaje elevado en el estilo histriónico, pero sin llegar a ser un trastorno de libro. Esto es exactamente pensar en dimensiones, no en meter a la gente en cajas. Venga, vamos a la tercera parada. Un poquito de historia, porque para entender cómo estamos ahora es fundamental saber de dónde venimos. Vamos a hablar de los 2 libros sagrados de la salud mental, los 2 documentos más influyentes del mundo, el DSM, que es el manual americano, y la CIE, que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Es que el viaje es fascinante. Todo empezó a finales del 19 con Kraepelin, que fue el primero en decir, oigan, vamos a centrarnos en lo que se puede observar, en los síntomas. Pero luego, en 1952, salió el primer DSM y era puro psicoanálisis. Todo eran conflictos inconscientes y defensas del yo. El gran terremoto, la revolución de verdad, llegó en 1980 con el DSM-3. Eso fue un antes y un después que nos ha traído hasta los manuales que tenemos hoy, el DSM-5 y la CIE-11.
¿Y por qué el DSM-3 lo cambió todo? Pues por 3 cosas clave. La primera, introdujo los criterios operativos, o sea, los famosos checklists de síntomas. Tienes que tener 5 de estos 9 para tener el diagnóstico. La segunda, se declaró ateórico, que básicamente significaba, nos da igual la teoría que tengas, nosotros solo describimos lo que vemos. Y tercero, creó el famoso sistema multiaxial para intentar tener una foto más completa de la persona, y no solo una etiqueta. Y este sistema, que se consolidó en el DSM-4, era un intento de evaluación 360 grados. En el eje Y se ponía el trastorno principal, digamos una depresión. En el eje Y, cosas más de fondo de la estructura de la personalidad. El eje 3 era para apuntar enfermedades médicas, que obviamente influyen. En el eje 4 se anotaban los marrones de la vida, como un despido o un divorcio. Y el eje 5 era una nota, de 0 a 100, para valorar cómo de bien o de mal funcionaba la persona en su día a día. Pero llegó el 2013 y con el DSM-5 la cosa volvió a cambiar. Y bastante. El cambio más sonado fue: adiós a los 5 ejes, se eliminaron. En su lugar, se reorganizó todo en 22 grandes familias de trastornos. También se introdujo la idea de que el manual es un documento vivo, que se puede ir actualizando. Y ojo al dato, aunque sigue siendo categorial, metieron algunas escalas dimensionales, casi como un reconocimiento de que el otro modelo también tiene su parte de razón. Y con esto llegamos a la última parte, quizás la más importante y desde luego la más peliaguda. Ahora que ya sabemos qué son estos sistemas y de dónde vienen, toca hacerse las preguntas incómodas. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué polémicas arrastran? Hay por lo menos 4 frentes abiertos muy potentes. El primero, la comorbilidad, un palabra que significa que es rarísimo que alguien tenga solo una cosa. Lo normal es tener varias etiquetas a la vez. El segundo, la eterna lucha entre fiabilidad y validez. Se ha mejorado en que 2 médicos se pongan de acuerdo en un diagnóstico, o sea, la fiabilidad. Pero la gran pregunta sigue ahí. ¿Ese diagnóstico se corresponde con algo real? Esa es la validez. Tercero, la idea de que los trastornos son, en parte, construcciones sociales. Y cuarto, como no, la posible influencia de la industria farmacéutica. Esta cita de García Zabaleta lo clava. Lo que viene a decir es muy simple. A ver, si la depresión y la ansiedad fueran 2 enfermedades totalmente distintas, como lo son la gripe y una pierna rota, pues encontrarlas juntas sería una casualidad. Pero es que en la clínica lo raro es no encontrarlas juntas. Parece que son la norma. ¿Qué nos dice eso? Pues que a lo mejor las fronteras que hemos dibujado entre ellas son más artificiales de lo que pensamos. Y este ejemplo sobre la construcción social es demoledor. Pensemos en ello. La neurastenia fue un diagnóstico oficial. La gente era diagnosticada de neurastenia. Pero un buen día, un comité se reunió y decidió que esa categoría se eliminaba. ¡Zas! La enfermedad dejó de existir. La pregunta te deja helado. ¿Se curó todo el mundo de golpe? ¿O es que esa enfermedad nunca fue una entidad real, sino más bien un acuerdo temporal entre expertos? Y cerramos con esta pregunta final, que lo resume todo. Los sistemas de clasificación son herramientas y son indispensables. Nos han dado un lenguaje común y han permitido que la investigación avance. Pero no podemos ser ingenuos y olvidar que son construcciones humanas, imperfectas, con sus sesgos y sus intereses. Así que la gran reflexión que queda en el aire es esa. Con cada nueva edición de estos manuales, ¿estamos afinando la puntería para descubrir la realidad objetiva del sufrimiento mental? ¿O estamos, sin darnos cuenta, moldeando y creando la propia realidad que queremos describir? Ahí queda eso.